Buenos días. Siguiendo con nuestras conferencias con profesores invitados del grado y del máster, hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Elisabet Capdeferro, que, como bien se ve, va a presentarnos el trabajo hecho en el estudio post-Capdeferro, que realmente, situados en este lugar, ¿no?, que que tantas y tan importantes resonancias está teniendo dentro de la arquitectura internacional en este lugar de Cataluña, es Gerona, Girona, donde realmente se ha concentrado en ese espacio una importante práctica que ha hecho de esa mirada sobre el lugar próximo, le ha dado una dimensión universal tan importante y tan interesante en estos momentos. Yo creo que para todos, a pesar de con una trayectoria como siempre asentada en un trabajo profesional, docente, siempre con una mirada docente, con una vinculación no solamente a la Escuela de Barcelona, a la UPC, a Zúrich, a la propia Universidad de Girona o a la ETH, ahora la Universidad de Navarra, o en Cornell, en Nueva York. Realmente ese maridaje, ¿no?, entre la teoría, la investigación dentro del proceso proyectual y constructivo saltó, digamos, a luz pública, o se hizo mucho más evidente a partir de los éxitos, no solamente de ser mencionados dentro del grupo de los arquitectos jóvenes catalanes, sino, por supuesto, con los premios, sobre todo el premio Mies van der Rohe, mejor arquitecto emergente del año 2011, más Bienal de Venecia, etcétera, etcétera, por dos ocasiones, la última en esta exposición en Fenices, que ha tenido el León de Oro, como todos sabéis. Han recibido también el premio FAD, por tanto tienen una trayectoria absolutamente consolidada y absolutamente ya de referencia dentro del entorno de la arquitectura catalana y española en general, pero sobre todo yo creo que su inclusión dentro de la mención de gestión de proyecto técnico tiene para la escuela el valor y la importancia del desarrollo, la pelea, el trabajo con el material, sobre el material, en las preexistencias, sobre las preexistencias, tiene y ayuda en la definición de una obra de arquitectura de contundencia, de presencia y de relevancia internacional. Por tanto, nada más que muchas gracias, Bet, por tu presencia en las aulas de esta escuela, y nada, encantados de tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo estoy también muy encantada de estar aquí. Gracias a la dirección de la escuela por la invitación. Y también muchas gracias a... ¿Se oye este micro? Sí. No. Muchas gracias a los profesores de quinto curso, que nos han acogido con gran generosidad y con mucho entusiasmo. También gracias a los estudiantes por confiar en nuestro criterio y, quién sabe, quizás a final de semestre resultará que entre todos hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. Esperemos que así sea. Bueno, me pidieron que hiciera una conferencia como presentación del estudio. Nuestro estudio está formado es un estudio muy pequeño, somos 4 personas en este momento: Ramón, mi marido, yo y 2 arquitectos que hace 10 años que trabajan con nosotros. Empezamos a trabajar juntos en Girona en 2003, y como supongo que pasa a mucha gente, con los años uno va construyendo un vocabulario propio, un vocabulario interno,
una forma de llamar las cosas. Y yo, a pesar de que la invitación era para presentar toda nuestra obra, pues he preferido concentrarme en una obra porque querría focalizar la atención de esta charla en una de las palabras que configuran este vocabulario y que creemos que explica de una forma bastante precisa la actitud con la que afrontamos los proyectos. Y esta palabra es convocar. Esta palabra la voy a contar a partir de un dibujo, de un solo dibujo del despacho, que es un dibujo que creo que concentra un poco nuestra metodología de trabajo. Al menos lo hicimos con la voluntad de expresar esta metodología y de ser capaces de transmitirla. Y querría hacer solo en esta opción, digamos, de elegir una sola palabra junto con Ramón en un proceso largo de pensar cuál era esa palabra. Quería hacer un elogio de la precisión. Esto es una cosa que ya hemos hablado mucho en clase y que hablaremos seguramente cada clase que venga. Fijaros que, por ejemplo, los poetas, que son un poco los campesinos del lenguaje, ¿no? Y cultivan mucho, trabajan mucho, buscan mucho, hasta que encuentran la palabra precisa que define con más profundidad aquello que quieren transmitir y hacen fructificar el lenguaje, ¿no? Y creo que solo con esta precisión se puede alcanzar la abstracción. De hecho, en poesía, si os dais cuenta, cuando hay una palabra malsonante, una palabra que no está, que no acaba de establecer complicidades armónicas con el resto, pues la cabeza vuelve al texto y perdemos la posibilidad de lanzar nuestra mente hacia otros mundos, ¿no? Con lo cual, la selección de la palabra convocar es muy reflexionada y espero que sea capaz de compartir todos estos sentidos que se acumulan en ella. Pero primero pensé que sería casi como de buena educación hacer un súper veloz paseo virtual, visual, por los trabajos del estudio. Somos un despacho muy pequeño, tenemos una concepción totalmente artesanal de la profesión y estamos muy interesados en el enraizamiento de las obras en su contexto físico. De hecho, el hombre hace milenios que habita en este planeta y se ha dedicado durante estos milenios a modelar y remodelar la corteza terrestre según sus necesidades cada vez, utilizando la materia de una forma u otra, siguiendo las lógicas de una idea. Inicialmente se instalaba en accidentes geológicos, en cuevas, que generaban ámbitos protegidos de las inclemencias del clima, de los animales o de los otros hombres. Pero posteriormente pasó a erigir sus propias construcciones y evidentemente es fácil imaginar que cuando uno debe construir algo encima de un lugar que tiene sus propias lógicas, para llevar a cabo esta acción física de construir es esencial haber primero observado con atención y conocido con profundidad cuáles son las lógicas inherentes a aquel sitio. Porque si no conoces las lógicas es muy fácil que la construcción que hagas no tenga ningún tipo de sentido en aquel lugar, o no sea duradera, o no aproveche al máximo las circunstancias existentes, ¿no? Todo esto os lo cuento porque cada vez estamos más y más interesados en estudiar los lugares con la máxima profundidad posible, desde la máxima amplitud de factores posible, para llegar a descifrar las lógicas que los estructuran y conseguir que el proyecto tenga sentido en ese sitio. Esto que os enseñaré muy rápidamente son unos PDFs que tenemos colgados en la web para explicar cada proyecto y un poco lo que veréis es que tenemos un interés perenne desde el principio del estudio, en todos los proyectos lo podéis encontrar, en realmente conocer el pasado de los lugares y conocer su cultura, porque creemos que solo con esta escucha atenta al lugar
y sus historias, podemos realmente hilvanar el proyecto. He llevado 4 trabajos. Esta es la Casa Collage, es nuestra casa. Bueno, es una casa que básicamente el proyecto está situado en un tejido pétreo de mucha densidad y básicamente lo que hacemos es recuperar los vacíos y a través de esta recuperación del hueco reestructurar todo el espacio. Esto solo para mostrar algunos ejemplos de las obras que hemos hecho y no me voy a extender para nada porque el foco es el convocar. Las casas patios, son 13 casas en hilera, hay una investigación sobre la tipología de ciudad-jardín, intentando fomentar un intercambio realmente intenso entre las casas y el pueblo a través de un espacio público que se sitúa delante de esta fábrica antigua que actualmente es el centro de equipamientos principal del pueblo. Las casas están situadas justo enfrente. Y a través de la construcción nuevamente de estos 2 vacíos, pues conseguimos que lo que desde el exterior es casi solo un plano de fondo de esta preciosa fábrica modernista, pues en el interior, con este espacio verde que se ofrece a la colectividad, pues en el interior sean unas estancias que gravitan todas en torno de este hueco. Esa es la Escuela Bancal. Es un programa muy extenso de instituto-escuela, niños de 3 a 16 años, con un programa muy complejo y con unos plazos de ejecución y presupuestos increíblemente ajustados. Y básicamente lo que hacemos es observar la estrategia agrícola de los entornos de aterrazar para domesticar el terreno, y lo que hacemos es partir el solar en sección para conseguir dar un espacio exterior a cada etapa de crecimiento de los alumnos. Con un solo elemento estructural construimos tanto los muros de contención como los envolventes de fachada, y por lo tanto aquí el hecho de aterrazar es como la acción infraestructural que lo explica todo. Ay, perdón, es que aquí hay unos planos que pesan mucho. Me he saltado unas plantas, pero no pasa nada. Y la calle Plaza, que es un proyecto situado en Barcelona, en el Turó de la Rovira, que es un antiguo lugar de ocio para toda la gente de la ciudad, porque está situado en un montículo desde el cual se contempla una vista a 360 grados del tejido urbano, y que ha tenido una historia de colonización muy compleja y con mucha diversidad y con mucha autoconstrucción y con mucha inmigración, y básicamente lo que hacemos es, a través del reconocimiento de esta diversidad, darnos cuenta de que el proyecto lo que debe hacer es conservar esta escala doméstica del lugar y ofrecer, en lugar de una gran calle unitaria, ofrecer una plazoleta, digamos particular, una estancia exterior a cada una de las casitas que conforman esta unidad fragmentaria. Y al mismo tiempo ofrecer superficies horizontales a una gente que desde hace un siglo habían tenido simplemente un barrizal en pendiente delante de su casa. Bueno, he traído estos 4 ejemplos porque son diferentes tipologías, podría haber traído otros, pero todas ellas evidentemente tienen un enfoque específico propio de cada lugar y de las necesidades que plantea el encargo, pero comparten una actitud, que es esta actitud que trato de explicar a través de la palabra convocar. Y viene ahora un momento de la conferencia que es un poco teórica, espero que, si no me seguís, sí, porque a veces quizás la abstracción me lleva, pero me avisáis. Pero creo que es interesante fijar un momento estos principios, digamos, de comprensión de lo que hacemos como arquitectos, ¿no? Y esta palabra convocar creemos que explica con mucha fidelidad cómo entendemos el hecho de proyectar. Como arquitectos tenemos la oportunidad de gestionar una gran complejidad de factores, desde factores absolutamente físicos,
objetivables y medibles, hasta factores absolutamente difusos y sutiles, casi volátiles, que están en el mundo de lo subjetivo. Esta palabra convocar creemos que puede ser un punto de encuentro entre estos dos polos. Convocar en un primer momento, entendido como este hecho de reunir materia en un lugar físico, específico, tal como hemos hecho la humanidad desde hace tanto tiempo, o sea, utilizar el material que tenemos al alcance de la propia corteza terrestre y moverlo, cambiarlo de sitio y reorganizarlo siguiendo una nueva lógica. Pero convocar también entendido en otro sentido que podríamos asimilar a citar o concentrar en un lugar concreto elementos de naturaleza mucho menos tangible, que son elementos que para nosotros es esencial que también queden atrapados en el espacio. Estos elementos menos tangibles los diferenciamos en dos grandes familias, lo que llamamos vestigios y lo que llamamos ciclos. Los vestigios se refieren a los conocimientos que están depositados en el sitio o en la mente de alguna persona que explican cuál es la inteligencia colectiva que ha generado aquel lugar tal como es a lo largo del tiempo. Pueden ser historias, formas de vida, formas de gestionar los recursos, tradiciones, evidentemente la cultura del lugar, una determinada concepción del hábitat, el conocimiento del medio. Todo eso son temáticas que podemos llegar a conocer perfectamente si dedicamos, digamos, el tiempo y el esfuerzo que requiere, y que pueden alumbrar enormemente nuestras decisiones, porque significa ser conscientes de que somos una pequeña pieza de una cadena muy larga de seres que han buscado una forma de habitar inteligentemente este mundo y que podemos aprovecharnos de todo este conocimiento acumulado. A veces son presencias muy físicas que están en el lugar, construcciones, pero a veces también pueden ser simplemente rastros, señales que debemos escudriñar y que no son evidentes a una primera mirada. La segunda familia de elementos intangibles que nos gustaría que formaran parte intrínseca de los espacios que proyectamos son los ciclos. Me refiero a los ritmos, a las frecuencias, los compases, las vibraciones, los latidos, que están asociados a todos los procesos de transformación permanente que tienen lugar en la naturaleza. Vivimos inmersos en estos ciclos y precisamente por ello muchas veces los tenemos tan interiorizados que ya no los observamos con la suficiente atención, ¿no? Pero fenómenos como el clima y sus secuencias, el mar y sus movimientos, la brisa, los vientos y sus efectos, la luz y su infinita variabilidad, los sonidos de los lugares. Todas estas energías y procesos que mantienen el equilibrio frágil de los sistemas complejos en un cierto estado de estabilidad, pues también son esenciales en la arquitectura, porque son lo que definen el medio y con lo que tenemos que ser capaces de establecer una relación audaz y lúcida. Y saber, digamos, conseguir que jueguen a favor de las apuestas del espacio, ¿no? Esto quiere decir establecer relaciones con vectores dinámicos del universo, que es más difícil que establecer relaciones estáticas.
Uno tiene que tener otra conciencia, ¿no? Y esto significa tener una comprensión permanentemente interescalar de nuestro oficio, porque tenemos que incluir desde lo más local hasta lo más universal, ¿no? Y todas estas fuerzas de diferente medida tienen que ser capaces de estar concentradas en un punto único, que es el espacio, ¿no? que vamos a proyectar. Para poder convocar todas estas familias de elementos, lo que hacemos básicamente es tratar de desplegar un alto grado de conciencia. Y también un grado muy alto, cuanto más alto posible, de porosidad intelectual. No hay un tema que no nos interese. Cuanto más riqueza de temas a comprender y a estudiar, más profundo podrá ser el sentido de pertenencia que establezcamos con aquel sitio. Y todo esto para compasarnos con el lugar, para bailar al mismo ritmo, para tejer continuidades, para tejer complicidades o quizás complementariedades. Para configurar constelaciones de relaciones, relaciones que no son ni simples, ni unidireccionales, ni únicas, sino que son complejas y que incluyen una gran variedad de factores. Y esto significa trabajar en paralelo con la precisión y la imprecisión, con la razón y la percepción, con la solidez y la suspensión, buscando al mismo tiempo eficacia, pero también significado. Siempre significado. Nuestra experiencia nos dice que solo así, solo a través de esta forma de trabajar, llegamos realmente a conferir un carácter a los lugares. Un carácter que es intenso y al mismo tiempo sutil, lleno de sutilezas. Y si tenemos suerte, a veces llegamos a hacerlo memorable para algunas personas. Conseguimos que algunos lugares sean recordados por las personas que los habitan. Ya veis que es un trabajo de precisión y de intuición que nos acerca, desde nuestro punto de vista, a una idea que es un poco el resumen de esta introducción. Nos acerca a la reinvención del lugar a través de su propia revelación. Y este último apartado, que es un poco abstracto, lo intento explicitar a través de esta imagen de Bruno Munari. Bruno Munari hizo un libro muy bonito que se llamaba Da lontano c'era un'isola, que es un libro en el que hace fotografías como a una escala, digamos, engañosa, de piedras, y hay un juego de dimensiones y de distancias muy, muy bonito. Pero hay un punto del libro en el que simplemente lo que hace es recoger piedras en diferentes etapas de su vida, en diferentes lugares, piedras que tienen diferentes características, y hacerles una pequeña intervención, una pequeña adición, que creo que ejemplifica muy bien esto que os decía de reinventar el lugar a través de su propia revelación. O sea, el hecho de que él haya dibujado este gato entre estas líneas, al final nos hace mucho más evidente la presencia de estas líneas, y al mismo tiempo nos cuenta una historia totalmente diferente, personal, de estas líneas. Reinventa la piedra con un gesto muy sencillo que tiene una gran capacidad de imbrincarse con lo que había previamente. Perdonad, estoy un poco constipada. O lo que hace Voltaire de María, lo siento porque seguramente son ejemplos ya muy trillados y tal, pero es que son tan evidentes que son muy útiles, ¿no? El campo de pararrayos, ¿no? Que es en un lugar con una extensión brutal y donde se producen unas tormentas eléctricas espeluznantes, pues claro, la topografía es imposible que tenga una cota perfectamente horizontal, ¿no? Pero este campo de pararrayos que él sitúa sobre el espacio, primero observando muy bien cómo es el espacio y sus desniveles topográficos para conseguir
esta horizontalidad perfecta en el extremo superior de los pararrayos, lo que hace es conseguir que estas tempestas, estas tormentas, se ramifiquen por todos los pararrayos y se magnifique mucho más esta percepción de la tormenta y de la naturaleza, digamos, especialmente eléctrica de esta gran llanura americana, ¿no? Una vez más es reinventar el lugar a través de su propia revelación, ¿no? Bueno, y aquí aparece el dibujo a través del cual os voy a explicar toda la aplicación, digamos, práctica de este convocar en nuestro día a día. Este es un dibujo que tengo que dar unas informaciones antes de empezar a contarlo detalladamente. Es un dibujo que no forma parte de nuestros procesos de trabajo, es un dibujo hecho a posteriori, de hecho bastante a posteriori, pasados unos años de la terminación de la obra que cuenta. Y es un dibujo que hicimos en el estudio para una exposición que nos pidieron en Ljubljana de nuestra obra, en el que habría una exposición, nosotros dábamos unas conferencias en otra ciudad en otros días, y por lo tanto cuando la exposición se iba a inaugurar nosotros no estaríamos, y la gente que pasara por allí intentábamos generar un documento que les transmitiera cuál era nuestra forma de entender el oficio, ¿no? Que hablara por sí solo. Y este documento en nuestra mente tenía que tener la ambición de ser un mapa de tangibles e intangibles, de ser este mapa que es capaz de recoger todos los elementos, todos los pensamientos, todos los factores que han sido esenciales en la configuración de aquel proyecto. De forma que las personas que visitaran la exposición tenían al lado, como no podían tener la conferencia, como ahora tendremos, en la que iremos construyendo este dibujo por capas, pues tenían este dibujo era muy grande, como de 2 por 1 metro, y tenían al lado una leyenda que explicaba cada capa que representaba, y de esta forma podían entender todos estos factores que habían generado el pensamiento. Por lo tanto, es un dibujo, es multiescalar, como veis tiene la cala a una escala pequeña y a una escala mucho más grande, dibujada con diferentes niveles de detalle. Esto lo cuento para los estudiantes, ¿eh? Tiene representaciones en planta, alzado, topografía, símbolos superpuestos. No es un documento simple, digamos, es complejo. Es un documento que tardamos meses en elaborar, en llegar realmente a sintetizar. Y que la verdad es que una vez terminado uno, es un documento que hemos utilizado, como sabéis mis estudiantes, para explicar otros proyectos, como el de la Casa Collage, que lo vimos en clase, y que bueno, nos parece que tiene como esta capacidad, ¿no?, de recoger muchos aspectos diversos de la realidad y reunirlos en un solo dibujo. El proyecto que este documento explica está situado en Begur. Begur es un pequeño municipio en la costa catalana. Aquí arriba está el Cap de Creus, això és la Badia de Roses, la Badia de Pals, y esto es esta protuberancia que hace la costa en el municipio de Begur, y tiene calas, si os fijáis, en muchas orientaciones diversas, pero la cala de Sarriera, que está justo después de esta larguísima playa de arena, es la que está orientada estrictamente a norte dentro de esta geografía. Está orientada estrictamente a norte y de hecho se llama Sarriera porque es la terminación de un torrente, de una riera en catalán, que surca este pequeño valle desde las colinas cercanas a la costa hasta el mar y que baja todos estos sedimentos a lo largo de las décadas y configura esta playa existente. Es muy bonito también ser conscientes que el nombre de Sarriera, porque los topónimos es otra de las cosas que nos da una información muy valiosa sobre los lugares. Sa es un tipo de artículo que no es catalán,
es salat, es más propio de las Islas Baleares en este momento que de Cataluña, ¿no? ¿Por qué estos pueblos mantienen el artículo sa en lugar de la? Pues lo mantienen porque resulta que estos pueblos tenían mucha más relación a través del mar con las Islas Baleares que con el propio interior de su país. Porque una geografía un poco abrupta dificultaba mucho las comunicaciones hacia el interior y en cambio ellos eran pescadores y básicamente se comunicaban con el Mediterráneo. Con lo cual resulta que al final estos rastros que uno encuentra en el lenguaje ya hablan de una conexión muy intensa de estos lugares con el mar y todas sus dinámicas. La casa que nos piden reformar está situada en esta ladera de la cala, con una directriz principal norte-sur y por lo tanto una orientación básica a este y la montaña situada a poniente. Y este documento se empieza a construir, como veis, a través de un simple recorte de este ortofotomapa en el que focalizamos nuestra mirada sobre esta cala, Sarriera. Y sobre esta cala dibujamos las trazas de la topografía del lugar. Es muy importante porque explica esta rotundidad de estas pendientes que se entregan con mucha bravura con el agua y en cambio pues la placidez de este pequeño reducto protegido pero completamente abierto a norte, esto es norte, y la riera que surca todo este territorio y que configura el arenal que conecta con el Mediterráneo. Y desde aquí una vista de esta cala tan recogida comparado con otras zonas de la costa y de esta riera que ya veis que de una forma muy sinuosa pero muy evidente desciende desde las cotas más altas de esta geografía. Y aquí ya empezamos a adivinar la presencia de un poblado pescador que se instala en la ladera de esta cala y se instala, quedan todavía estas 3 casas como vestigio de las construcciones originales que hicieron los pescadores a principio de venir a colonizar este sitio. Y fijaros que lo que hacen es ponerse alrededor de estos montes, se sitúan en este lado porque está un poco más recogido que este en relación a la tramontana, que es el viento dominante, y son un tipo de edificaciones increíblemente sencillas, ya veis, con unas edificaciones con muy poca comunicación con el exterior, con unas plantas bajas con unos grados de humedad increíbles que las hacen prácticamente inhabitables, que son más bien almacenes de enseres para la pesca, etc. Y unos primeros pisos en los que supongo que vivían, digamos, muy humildemente y con unas condiciones muy mínimas de habitabilidad, con estas escaleras que suben hasta la primera planta y con las barcas avaradas en la propia orilla de la arena. Ya veis que son unas casas que dan la espalda a la montaña y la playa, encima de la playa extienden las redes para secarlas y para prepararlas para el siguiente día de pesca. Pero en esta fotografía tan bonita que nos cuenta de la cultura de este lugar y de sus formas de vida, ya descubrimos que hay una casa que es una excepción de todas estas reglas. Es una casa que es la que está más lúcidamente situada en el terreno, porque fijaros que este accidente geográfico la protege completamente del viento de norte y favorece que pueda tener una fachada totalmente orientada sur, con lo cual dispone de unas condiciones de soleamiento y de ventilación mucho mejores que las otras. Pero es una casa que, como nos cuenta la historia, al estar situada tan oportunamente, pues es una casa que crece más que las otras, y no solo crece, sino que cuando llega a la etapa que veis posteriormente de la gran masificación turística, se preserva tal como es, porque es una casa que tiene muchísimo sentido en el sitio. Veis que con los años a la casa,
los propietarios le añaden esta galería, crece no solo en altura, sino también en profundidad, y esta galería les permite regular mucho mejor la relación con esta orientación sur rigurosa, y no solo eso, sino configurar un espacio intermedio que se va a convertir en el espacio más importante de la casa, no solo por la capacidad de generar un microclima propio, sino porque es el lugar donde se vende el pescado y por lo tanto donde se asegura la subsistencia de la familia. En los años siguientes empiezan a aparecer en el lugar las primeras casas de veraneantes. Pero ya previamente a esta aparición de casas de veraneantes, si os fijáis, había habido un incremento en la población de árboles en estos montes que inicialmente eran muy pelados. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque los pescadores, para dar más durabilidad a sus redes, lo que hacían era hervir las redes en la corteza de los pinos, porque con la resina de la corteza se impermeabilizaban las redes y así tenían mucha más duración en el tiempo, ¿no? Con lo cual, para poder tener más corteza de pino, plantan más pinos y una costa que inicialmente había sido casi únicamente rocosa se convierte, como veréis en imágenes posteriores, en una costa de bosques. Y aquí vemos como la primera casa de veraneo aparece. Ya veis que tiene unas lógicas muy diferentes, mucho más parecidas a las lógicas de la casa de Florian. Me he olvidado de decir que esta casa de pescadores es diferente, es de una saga de pescadores que todavía está activa, que son la familia de los Florian, que están glosados en muchos libros de tradiciones catalanas y tal, porque son unos pescadores de siempre, muy buenos. Y fijaros que esta casa de veraneantes ya, digamos que utiliza algunas de las lógicas de espacios intermedios, de porches, de espacios de vida al aire libre, de rotura de este hermetismo que tenían las iniciales casas de pescadores que tenían que protegerse del medio. Y aparece justo encima de la primera casa de veraneantes una pequeña caseta, que es la caseta de venta de parcelas, porque estos propietarios eran propietarios de toda esta montaña y empezaron a vender y a subdividir la montaña para ganar dinero, y empezaron a construirse nuevas casas de turismo, ¿no? Pero el origen de la casa en la que nosotros tenemos que intervenir es una pequeña caseta de venta de parcelas que aparece en el lugar. Con la llegada del turismo de masas, lo que sucede básicamente es que quedan aquellos pequeños restos de casas de pescadores originales, pero la mayor parte de ellas se derriban y se convierten en casas de apartamentos, aprovechando esta localización absolutamente inigualable. Y sucede también que ya no hay suficiente espacio de baraje de las embarcaciones y se organiza un nuevo sistema de aparcamiento de las barcas y encima de la arena, y no solo encima de la arena porque tampoco es suficiente, sino también dentro del agua. La acumulación de sedimentos de la propia riera, pero también de los sedimentos que lleva la tramontana cuando sopla, convierte en lo que había sido una playa que tenía dos subespacios en una playa unitaria mucho más ancha y profunda, que permite la colonización de mucha más gente. Y esta pequeña roca que antiguamente separaba estas playas en dos, resulta que se llama Sepirolta, que es el nombre de la casa que nosotros tenemos que rehabilitar. O sea que al final, cuando vas investigando, todo está como súper relacionado con la historia del lugar. Y aparecen encima de la playa nuevos dibujos, que ya no son los dibujos de las redes, que han quedado en esta capa más previa de la historia, sino que aparecen nuevos dibujos que son el chiringuito de las bebidas, las sombrillas, las toallas, e incluso los dibujos que hace la máquina que limpia la arena cada mañana, ¿no? O sea que este sitio ya se habita de una nueva manera, y el riesgo es que se pierda todo el sentido común y todo el conocimiento que se acumuló durante tanto tiempo, ¿no? Aquí veis este sistema muy ingenioso de aparcar las barcas sobre la arena. Lo siento, que a mí que me gusta tanto la precisión, y cuando hablo en castellano me faltan palabras, ya sé que no es de aparcar, lo siento, pero bueno, ya me perdonáis.
Y es un sistema muy ingenioso porque hay varar, ¿no? Porque hay como una especie de piezas circulares que te permiten girar las barcas una vez las tienes entradas en la cala y girarlas y colocarlas en sentido inverso al que venían, en fin. Bueno, y aquí aparece en el dibujo la capa de la Tramuntana. Es una capa muy importante. No es una cosa permanente, pero de vez en cuando el medio habla y transforma este sitio en un lugar diferente. Y aquí es donde todas estas fuerzas del agua y el encuentro del agua con la tierra se visualizan con una materialidad increíble y con una fuerza increíble. Más aún porque la costa es muy rocosa, cosa que acentúa enormemente el efecto del viento. Y esto es una cosa que seguro que las personas que paulatinamente fueron transformando esta casa, porque resulta que estaba súper bien situada y tenía una orientación fantástica y además estaba muy cerca de la playa, etcétera, etcétera, y convirtieron esta chabola en una vivienda poco a poco y secuencialmente, son muy conscientes de esta potencia, de este viento dominante y van creciendo la casa en la dimensión que ofrece menos resistencia al viento de norte, con lo cual esta casa va creciendo en esta dirección. Pero no solo hay el viento entre estos elementos menos tangibles, sino que también hay lo que nosotros llamamos embat. L'embat es un sistema de circulación de aire que va de tierra a mar y de mar a tierra dependiendo de las temperaturas en cada momento del día de un medio y otro, y que en unas determinadas horas del día, siempre las mismas, de cada día, hacen que la humedad y el aire fresco del mar suban hacia la montaña y digamos que ofrecen, si tú lo quieres aprovechar, un aire acondicionado natural. Este embat no es visible habitualmente, es visible los días que hay bruma, que de repente esta humedad se hace física y tú la visualizas perfectamente cómo camina y cómo se mueve subiendo el monte. Y este embat, que proviene del mar, es uno de los elementos que nosotros decidimos aprovechar como elemento muy crucial para la mejora de este edificio, porque es un edificio que tenía muchísimos problemas de ventilación y de humedades, etcétera, etcétera, y lo que hacemos es abrir un patio en la espalda del edificio, de forma que todo este embat que se dirige hacia la casa cada día pueda realmente penetrar la casa, circular a través de ella y salir por este patio como si fuera una chimenea, y por lo tanto todas las distancias se refrescan y mejoran en salud, digamos, ¿no? Bueno, y finalmente aparece aquí ya la fachada de nuestra casa, de la casa tal como nosotros la dejamos después de la reforma. Este es el estado previo, esta es la casa que encontramos. Pero antes de enseñaros tal como era la casa, os voy a enseñar otra parte de este dibujo, que es este pequeño collage que intenta sintetizar todos estos elementos que estaban en juego a la hora de plantear el proyecto, ¿no? Y el primero es esta geografía que genera el torrente y que da nombre al lugar, Sarriera, con este pueblo inicial de pescadores situados en la orilla. Por cierto, he olvidado decir que esta gente no vivía permanentemente aquí, hay épocas del año que vivir aquí es absolutamente imposible, con lo cual lo que hacían era que en el invierno más duro se trasladaban al pueblo o a otras calas más benignas, y por lo tanto esto eran viviendas temporales, con sus barcas, con sus redes, con las casas de la saga de los Florian, con Florian Pi, que ahora os contaré más cosas de él, porque sigue vivo, y con una atención especial en esta galería de la casa de los Florian, que nuevamente analizada con mucho detenimiento cuenta cosas muy interesantes del lugar que ahora mismo pasaré a explicar.
Bueno, aquí tenéis ya la casa en su sitio. Esta fotografía es interesante porque aquí os dais cuenta que a pesar de que han intentado canalizar la riera, etcétera, etcétera, la naturaleza es más fuerte que el hombre y muchas veces la riera resurge a pesar de todas las canalizaciones, y cuando hay temporadas de lluvias fuertes se hace presente esta historia que tenemos que estar un poco atentos para detectarla, ¿no? Y este es el estado en el que se encontraba la casa antes de nuestra intervención. Ya veis que la posición es absolutamente privilegiada sobre este sistema precioso de bancales de piedra seca, justo situada detrás del camino de ronda que circunda toda la costa, pero al mismo tiempo era muy fácil reconocer que era una casa que había estado hecha a pedazos no muy coherentes entre ellos, incluso hasta el punto de que había zonas de la casa que no quedaban conectadas por el interior con el resto de casa, sino que tenían una escalera propia, diferente de las otras, porque había más de una escalera, con lo cual se hacía muy difícil una vida práctica, normal, dentro del edificio, con estos añadidos que se habían ido superponiendo, a veces con voluntades muy loables, como por ejemplo este saliente que digamos que avanza el plano de fachada de la casa hasta esta nueva dimensión, lo que hace es generar aquí debajo un espacio totalmente recogido de tramontana, que es súper importante. Pero vaya, era una casa sin un sistema coherente de relacionarse con el lugar. Bueno, la localización, y bastante importante para la concepción del proyecto la presencia de esta línea de protección marítimo terrestre. En estos primeros metros no puede haber nada, no puede haber edificios, pero en estos 20 de protección secundaria no puedes modificar nada de lo que hay. O sea, si tú derrumbas un muro no puedes volver a construirlo porque la ley de costas así lo obliga. La voluntad es que con las décadas estos espacios queden expeditos para uso colectivo, ¿no? Entonces esto quiere decir que afrontar una reforma en este lugar quiere decir ser absolutamente respetuoso con lo que pase aquí, porque todo lo que quites, quitado está. A diferencia de esta otra zona de la casa, que como es de otra época, está situada en otro plano y no está, digamos, sumida en este riesgo. Bueno, estos son plantas de la casa. Los espacios estaban hiperdivididos, con añadiduras perpetuas, con diferentes sistemas constructivos que se encontraban mal y generaban goteras. Ya veis que aquí en esta planta superior había un estar, una cocina, una especie de vestíbulo y un comedor. Esta planta intermedia era la más rocambolesca de todas. Ya veis que tenía multiplicidad de escaleras para acceder a diferentes zonas de la casa que muchas veces no estaban comunicadas y muchas veces tenías que salir para volver a entrar. Era realmente y además, como os decía, como esto está la espalda de la casa está dentro de la roca, pues se generaban muchos problemas de ventilación. Y la planta aún inferior, o sea, estamos bajando de cota paulatinamente, era una planta que tenía todavía menos espacio, porque claro, la roca va avanzando y la casa disminuye, y bueno, que estaba situada en un lugar espléndido, con una terraza preciosa sobre la playa, con este espacio protegido de norte, una vez más con una cantidad de divisiones y de patologías inmenso, patologías que eran fácilmente visibles, pues en algunas cosas que los propietarios ya habían detectado y que estaban intentando que no se convirtieran en ruinosas, digamos. Todo este sistema de escaleras tan curioso, que para ir del interior de algunas estancias tenías que salir por la habitación de los padres para salir a las terrazas, para bajar era una cosa muy esperpéntica, además con problemas de aluminosis en algunas vigas por la exposición marina, o sea, una gran complejidad, y al mismo tiempo ya veis que una localización increíble sobre la playa y con unos elementos presentes. Este es el cuerpo que está más avanzado en planta y por lo tanto afectado por la línea de costas, con unos elementos que tenían un gran valor desde el momento que era lo que había.
y si lo quitábamos ya no podríamos volver a construirlo, con lo cual debíamos utilizarlo como una pista a partir de la cual encontrar sistemas de plantear este proyecto, porque insinuaban que había habido aquí unos umbráculos o algún tipo de filtros en relación con el lugar, y estaban, con lo cual eran muy valiosos. También otro espacio de la casa que es muy especialmente interesante en las primeras visitas es este porche. Al final este porche es el lugar donde uno está mejor. En verano no puedes tener mejor, en nuestro clima, no puedes tener mejor situación que una sombra donde corra el aire, que al final es lo que hace el chiringuito de la playa, un gran sombrajo y que corra el aire, ¿no? Y entonces este porche, no por su configuración concreta, digamos, de sus detalles, pero sí por su existencia, es una pista muy relevante que nos ayuda a entender que esta casa, que está en un lugar brutal, increíble, fantástico, y que podría establecer con este lugar una relación de completa complicidad, debe transformarse para parecerse más a un porche que a lo que era en este momento, ¿no? Con estas carpinterías tan oscuras, tan gruesas, que te daban una sensación muy fuerte de estar dentro de un lugar cuando en realidad lo que hubieras querido es estar fuera, ¿no? Bueno, ya veis estas patologías que os contaba debido a la falta de ventilación y este jeroglífico de escaleras infinitas y que una te llevaba a una zona oscura y otra más, que hacía muy difícil, bueno, y estos añadidos perpetuos sin mirar nunca qué había pasado antes. Al mismo tiempo, en el lugar, en la propia cala de Sarriera, está lleno de huellas, de pistas, de rastros, de elementos de la tradición que han servido para vivir de una forma inteligente en estos sitios y que nos hablan pues de filtraje, de ventilación, de permeabilidad, de porosidad, de la tierra cocida del mismo territorio, de trabajar con vidriados que nos ofrecen determinados reflejos de la luz, pero también otros tipos de sabiduría muy popular pero muy importantes, como la mayor parte de casas tienen puerta, evidentemente, pero delante de la puerta tienen estas cortinas que están las puertas siempre abiertas, de manera que la cortina permite que pase el aire a través de todo el espacio hacia los patios interiores o hacia los patios traseros. Y no solo eso, sino que por la noche vienen las señoras del pueblo, las más mayores, y con cubos de agua, tiran cubos de agua sobre el asfalto caliente, y esto genera que el aire, que la humedad que se evapora del asfalto caliente atraviese todo el edificio y refresque la casa, ¿no? Y este es Florian Pi. Este es el último de la saga de los Florian, que lo conocimos de tanto ir a la cala, y siempre estábamos súper intrigados porque este señor iba siempre con cuerdas y plantas. Y nosotros decíamos, vale, las cuerdas para un pescador, lógico, pero las plantas, ¿qué hace este tío con tanta planta? Y todo el día en su barca, todo el día con las plantas. Y claro, hasta el día que ya rompimos el hielo y le dijimos, oye, mira, es que estamos súper, o sea, nos encantaría que nos contaras, si es que es posible, qué caray pasa con las plantas, que te vayas a mar siempre con la barca llena de plantas. Total, que nos contó que esta es una planta autóctona de estas montañas que se llama Boix Marí, que es un tipo de planta que tiene una hoja muy rígida, muy dura y muy gruesa, con una punta muy afilada en cada extremo. Esta planta, lo que hacen ellos es quitarla del monte y hacer como unos ramilletes sucesivos en círculos que los atan a una cuerda. Y estos ramilletes dejan como un vacío entre la cuerda y las hojas del Boix Marí. Cuando tienen estos ramilletes enfilados, los sumergen en el mar, cerca de aquí, y allí ponen los huevos, los calamares y las sepias. Y como las hojas tienen tanta punta, no hay ningún pescado que tenga ganas de ir a comerse los huevos, con lo cual tienen un vivero natural de calamar y sepia en su cala, ¿no? O sea, que es todo esto de aprovechar los elementos del medio de una forma muy simple pero muy lúcida
para dar continuidad a los sistemas naturales, ¿no? Pero no solo eso, sino que el pájaro en su casa, con los mismos elementos, genera un filtro brutal de plantas que transforman totalmente el microclima de este espacio intermedio según la época del año que sea. Y entonces esto, que en verano está completamente cubierto de hojas, en invierno pues solo tiene troncos y deja penetrar la luz, bueno, lo que todos ya sabemos, digamos, ¿eh? Pero es que curiosamente hacemos muchos edificios que han olvidado estas cosas tan básicas, o sea que también al final uno defiende pues volver a hablar de ello, ¿no? Pero es que ya veis, es que es un mundo mágico, que tiene una fragilidad y al mismo tiempo una inteligencia que son apabullantes. Y además con sus propios medios, o sea, con la cuerda, ya veis que en diferentes épocas del año, pues esto genera un espacio completamente diferente. Y no solo la vegetación matiza estas relaciones con el lugar, sino también más elementos de su utillaje que generan un tipo de relación con el lugar y permiten unas determinadas permeabilidades en relación a unos determinados elementos, ¿no? Porque igual te interesa pues poder ver, pero que no penetre tanta luz, ¿no? O sea que con cada decisión que toman, de una forma absolutamente elemental, están en realidad gestionando una complejidad de factores bastante remarcable, ¿no? Incluso para hacer lámparas. Es mucho mejor esto, aunque sea poco filtrado, que una bombilla suelta, digamos, ¿no? Bueno, la balanza donde en verano venden el pescado. Y este dibujo es de estos dibujos que en el despacho decimos que tenemos unos dibujos que son míticos. Esto, los estudiantes del grupo ya lo hemos comentado, ¿no? Que son míticos en el sentido que nos han representado un esfuerzo inmenso, pero que nos han servido para entender cuál era realmente el valor de ese interés que nos generaba aquel lugar, un interés intuitivo que a medida que lo vas desgranando vas comprendiendo el porqué de su potencia, ¿no? de su fuerza. Aquí, por ejemplo, como las lógicas de esta naturaleza irregular al final transforman completamente la lógica geométrica regular de nuestras arquitecturas, ¿no? Y cómo acaban siendo el elemento que más fuerza tiene a la hora de caracterizar este sitio, ¿no? Como, por ejemplo, la presencia de esta cantidad de hojas va a ser un perfecto regulador higrotérmico, porque como la planta no se calienta, pues al final lo que hace es regular la temperatura y la humedad del aire que circula a su través, y por lo tanto no es solo un simple parasol, es mucho más que eso. Y como veis, bueno, pues ahí está la inmensa sabiduría de lo sencillo. Esto son plantas ya del edificio una vez reformado, en las que veis que básicamente lo que hacemos es tratar de dar continuidad al espacio que no tenía y de poner en relación la casa con el lugar. Y esto lo hacemos de tres maneras diferentes en cada una de las tres plantas. En esta planta es la que llamamos la planta porche. Aquí la voluntad es que toda la planta se convierta en un gran porche de extremo a extremo y que el aire pueda cruzar libremente y por lo tanto mejore sustancialmente la vida de sus habitantes. Ya veis que el programa es el mismo, la sala de estar, el comedor, la cocina, además situado prácticamente en los mismos sitios, con el añadido de una chimenea que tiene una doble salida, una para invierno, para recogerte en torno del fuego, y otra para verano, para leer por las noches mirando al mar, pero con un fuego encendido. La planta intermedia es la que nosotros llamamos la cala,
hemos intentado racionalizar al máximo la circulación y la posición, digamos, secuencial de las habitaciones y baños, y lo que hacemos es construir esta especie como de abrazar el espacio por su espalda y abrirlo hacia la cama, ¿no? Abrazar y abrir hacia la cama. Y en esta planta la operación más importante es la apertura de este patio, que es el que permite que todas estas habitaciones tengan una circulación permanente de aire y por lo tanto sanea mucho todos los problemas de humedades que había. Y esta es la zona que preservamos intacta, digamos, de la zona de la línea de costas que no podemos tocar, incluyendo aquellos herrajes que permitían hacer un umbráculo, no solo incluyéndolos aquí, sino construyendo un filtro que es continuo y que abraza toda la fachada este y que consigue dar un mayor grado de intimidad y también de confort térmico a estas estancias de esta planta. Y la de abajo de todo es lo que llamamos la cueva. ¿Por qué? Porque estamos mucho más cerca de todos estos muros de piedra seca y por lo tanto la sensación de estar aquí es de un recogimiento mucho más, digamos, rugoso, mucho más irregular, más táctil, también más penumbroso. Y aquí se sitúa un comedor para poder comer en el exterior al aire libre en los días que hay mucho viento y unos espacios para descansar y para lavar la ropa, etc. Y una piscina. Y aún hay una última terraza, que es una terraza de verde que conecta con el camino de Roma. Bueno, esta es esta fachada que unifica aquella fachada tan irregular y diversa que había previamente. Y la estrategia básica para conseguir esta homogeneización es la de abrir todas las ventanas hasta el suelo, con la dimensión que tuvieran, pero todas hasta el suelo. En la planta del porche, ampliar las aberturas, abrir la esquina completamente y trabajar con unas carpinterías que quedan escondidas detrás de los muros opacos y que por lo tanto hacen posible una continuidad total entre el espacio interior y el espacio exterior. Y estas son algunas secciones, bueno, que os dan un poco una idea del grado de pendiente que tiene el terreno y de cómo estos filtros envuelven la casa, digamos, por todos sus flancos, por todas sus fachadas. Y un dibujo para explicar cómo son estas carpinterías, que tanto cuando están cerradas como cuando están abiertas queda oculto la parte opaca de la carpintería, con lo cual incluso cuando la casa está completamente cerrada parece que no haya una diferenciación entre el interior y el exterior. Y esta es una sección donde veis el porche, la cala y la cueva del terreno y el patio que abrimos a sur para garantizar la circulación de todos estos espacios. Bueno, esto es un dibujo que representa a Lambat, cómo circula y cómo penetra la casa y a través del espacio de la escalera del patio distribuye esta humedad que habéis visto en las fotografías que proviene del mar, este aire húmedo y en movimiento, y lo filtra a través de este elemento añadido a la fachada. Lo filtra con plantas, pero además lo filtra con un elemento de cuerdas, que ahora veréis, que es un elemento que básicamente lo que trata es de conseguir que el aire se acelere, porque la distancia entre las cuerdas es muy reducida,
Y ya sabéis que cuando queremos calentarnos las manos, hacemos con la boca muy grande, ¿no? Porque el aire sale caliente. Pero cuando queremos resfriar la sopa, hacemos con el aire muy pequeño, porque cuando disminuyes el diámetro de una circulación de aire, baja la temperatura, ¿no? Pues al estar estas cuerdas tan juntas, lo que hacen es que el aire aumente la presión y la velocidad de circulación y baje la temperatura de sensación en el interior de la casa. Bueno, y ahora esto debería de ser una parte de la charla en la que yo ya no digo nada, porque supuestamente lo he dicho todo. A ver si será verdad. Los elementos están, digamos, cogidos de la barca de Florian prácticamente, y cosidos de una forma absolutamente artesanal en este andamio, lo llamamos casa andamio nosotros de este proyecto, en este andamio que se superpone. Y aquí veis cómo el andamio tiene una doble jerarquía, la jerarquía de cables de acero inoxidable, que es la que da la seguridad ante la caída, y en cambio la jerarquía de la cuerda, que es la que genera esta circulación de aire. Esto solo es para que veáis, es una foto de obra, cómo en este espacio de la cueva, cuando tenemos nosotros que aplicar nuevos materiales, lo que hacemos es utilizar la cerámica propia del sitio, con este color que se aviene mucho con el de la piedra local, y que ya veréis después en algunas imágenes que genera unos reflejos dorados muy, muy bonitos. Y esto es el proceso de montaje de este filtro de cuerdas, un montaje low-tech total. Hay muchos kilómetros de cuerda y no era fácil, pero al final, haciendo pruebas, encontramos este sistema que era como muy sencillo y eficaz para que la cuerda no quedara. Y esto es el momento de la obra en el que tenemos el andamio, ¿no? En el que todavía no hay vegetación que colonice, simplemente se ve esta capa superpuesta a la fachada de la casa, que al mismo tiempo la unifica y genera este nuevo microclima interior, con todas estas cerámicas que dialogan con esta piedra existente. Este edificio que se va desmaterializando de lo sólido a lo más liviano del porche. Nuestro estructurista dice que esto es imposible, que no existe, que las tensiones de esta cuerda tan irregularmente repartidas y no sé qué, que no... Bueno, no sé. Ahí está. Que vaya, qué suerte que ya lo hemos hecho, porque si no, no nos dejaba hacerlo. Esta foto me gusta mucho porque ahí es donde se entiende que nuestro trabajo es solo el de hacer como de precursores
de la fuerza de esta naturaleza, que en unos años seguramente... a ver, las cuerdas son unas cuerdas muy técnicas, son unas cuerdas como de montañismo, con un alma de polipropileno de larga duración y con una superficie de cáñamo natural. Pero aún así, pasarán las décadas y esto llegará un momento en que decaerá, la cuerda decaerá. Pero el momento en el que la cuerda decaiga, nuestra convicción, y de hecho los hechos lo demuestran, porque ya la planta está a tope, es que la planta ya habrá configurado este filtro entre los cables, ¿no? Esta foto me gusta mucho porque es como esto de tener como un orden, haberte pasado infinitas horas decidiendo el orden de estas cuerdas, las distancias, todo, para que al final llegue la planta y lo cambie todo, ¿no? Es el boj marí, es el boj marí. Este es jazmín, un tipo de jazmín específico que vive muy bien en ambiente marino. ¿Y huele? Es que el bosch no huele, ¿no? Huele mucho. El bosch no es trepador. Ya. No hubiera servido para esto. Es la planta que utilizan ellos en el porche de su casa. Ya. En el porche ya veis que eliminamos aquella columna intermedia, bueno, hacemos cambios para que quede completamente unificado con los reflejos de la cerámica. Este es el patio que abrimos al fondo de la planta intermedia y también veis que intentamos ser como metódicos en este ritmo de luz y sombra que generan las puertas alineadas completamente con las ventanas. Y esta planta la verdad es que mejoró, vaya, muy sustancialmente. Este es el patio visto desde abajo. Y esta es la única ventana que abrimos de nuevo, sabiendo que nunca más volverá a poder taparse, porque está en el cuerpo de la zona de costas, pero es la única ventana de la casa en esta planta que mira norte. Y es una vista muy, muy bonita porque tiene mucha profundidad y al final de todo están las Islas Medas, que son unas pequeñas islas de esta zona de costa, que a la hora de poniente quedan como encendidas de fuego del sol que se pone, ¿no? Y es una visión muy bonita desde el interior. Es esta ventana, está situada en la habitación principal de la casa. Estas son las islas. Y es una ventana en la que uno puede, digamos, sentarse a contemplar el lugar. Muchas gracias. Seguramente me habré alargado demasiado como siempre, pero si alguien tiene preguntas, pues estaré muy contenta de... Yo siempre un comentario que cuando explicabas la cuestión teórica de convocar, creo que no te has atrevido a nombrarlo, pero yo me atrevo a decir que la revelación memorable final es la belleza. Nada más. Sí, desde luego la belleza. Digamos que esta intensidad frágil
que hace que los lugares se conviertan en un recuerdo, seguramente muchas veces ha sido definida como belleza. Sí, sí. Es una forma de decirlo perfecta. Pero no, o sea, la belleza con esta profundidad, ¿no? Que tiene este enraizamiento, que no es buscar una belleza superficial, sino una belleza como que proviene de la cultura del lugar, ¿no? Los alumnos no se atreven. ¿Nuestro grupo qué? ¿No? Quedamos sin verla. Sí, hay que volver. Yo, a todos los que queráis venir, os prometo un arroz en la cava de al lado, que está más rico que en esta. Con el pescador. Ah, bueno, esto ya sería la bomba. Si nos hace el arroz del pescador, te aseguro que nos quedamos unos días. Muy bien. Gracias. Perfecto.